Pues muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a una clase más de nuestro diplomado en cuidados intensivos para profesionales de la salud. Es un gusto saludarlos en esta tarde. Gracias por participar. Un saludo para nuestros alumnos que van a ver la clase grabada también. Les recordamos que también tienen que anotar su nombre en el chat del video. Cuando vean la clase grabada en el chat del video, vamos a anotar su nombre, por favor. Pues bueno, vamos a hacer hospedadora a la maestra. ¿Listo, maestra? ¿Ya es hospedadora? Adelante. Creo que no la hice, no. Un momentito, ok, aquí está. Bien, maestra Margarita, listo, ya quedó, ya es usted hospedadora, ya puede hacer usted, puede proyectar las diapositivas. Y pues bienvenidos alumnos, hay que anotar su nombre completo en el chat y vamos a iniciar, maestra. Bienvenidos, iniciamos. Buenas tardes a todos. Bueno, felicidades a todos. Gracias porque están aquí el día de hoy, pues reunidos, continuando capacitándose, continuando preparándose. Y bueno, vamos a continuar esta parte del tema bueno, con los cuidados generales de la unidad de cuidados intensivos. Vamos a terminar de ver el tema de las acciones esenciales para la seguridad del paciente y de ahí ya nos vamos con la introducción de los cuidados cardiológicos en la UCI. ¿Me confirman, por favor, que ya se pueda ver la presentación? Sí, se ve. Ok, gracias. Bueno, entonces nada más para un recordatorio. Acuérdense que este tema es bien importante porque en la práctica no se visualiza muchas veces. ¿Por qué? Pues por falta de capacitación, por lo que siempre se argumenta, ¿no? Falta de tiempo, falta de personal, pero en nuestro país, ya a través del Diario Oficial de la Federación, tenemos la obligatoriedad, dice obligatoriedad de llevar a cabo estas medidas de seguridad para el paciente. Entonces vamos a recordar a partir de donde nos quedamos de la acción esencial 3 de la seguridad en el proceso de medicación. En la UCI se utilizan sin número de medicamentos, sobre todo electrolitos concentrados, eh, algunos medicamentos pues que son de alto riesgo. Todos estos medicamentos se utilizan en la UCI, lo que son los electrolitos como el bicarbonato de sodio, el sulfato de magnesio, el gluconato de calcio, cloruro de potasio, fosfato de potasio, cloruro de sodio. Todos estos medicamentos recordemos que siempre deben ir diluidos y en una preparación eh, pues especial. Ahora, estos medicamentos comentábamos la clase anterior que deben tener una alerta visual roja, dice el lineamiento para estos medicamentos, para ese tipo de medicamentos. Y bueno, prescritos, como veíamos, que debe de tener la prescripción. En la acción esencial anterior vimos la letra que esté legible, que sea clara, sin abreviaturas, enmendaduras o tachaduras. Cuando hay un cambio sobre todo por pacientes que están muy lábiles, tienen cambio de tratamiento, no evitar las tachaduras, encimar la prescripción, sino tendría que ahí haber una modificación de manera escrita que diga cambio y enseguida escribir el cambio.
que indican, independientemente de que sea una prescripción escrita en papel y tinta o sea en el expediente electrónico. Estos cambios tienen que serse visualizados y todo, sobre todo en nuestros registros clínicos de enfermería, tener el respaldo de estos cambios, ¿ok? Bueno, ahora en el caso pues de las recetas que se prescriben también para la solicitud a la farmacia, a almacén, dependiendo de cómo funcione la organización de la unidad, bueno, hay unidades donde se hacen su colectivo de medicamentos, hay unos donde lo realizan por recetas. Independientemente de esto, debe de contener el nombre completo del medicamento, el nombre del paciente, la dosis, la frecuencia, la vía de administración y la duración del tratamiento. Es decir, desde la solicitud del el almacenamiento y su dispensación, debe de tener toda esta información. Ahora, que nuestras indicaciones sean claras, sin correcciones que se puedan confundir, lo que les comentaba, sobre todo en los pacientes pues de la UCI que tienen constantes cambios y son pacientes pues muy críticos, muy lábiles a un tratamiento, dependiendo de su estado hemodinámico, pues también ahí tiene mucho que ver la expertise de la enfermera, que a veces pues ya entiende cómo es el tratamiento, el esquema de manejo, pero esto es porque ella ya ha adquirido un nivel de expertise que la hace competente en esa actividad. Sin embargo, no se pueden obviar muchas cosas, ¿no? Como la dilución, el tiempo. Esto también tendría que estar prescrito. Ahora les comentaba sobre los medicamentos LASA y los de alto riesgo. Los medicamentos LASA incluye esta denominación que en inglés significa se mira como o suena como. Ahora, o suena parecido. Ahora, para evitar alguna confusión, comentábamos este tipo de medicamentos. Aquí tienen el ejemplo de atropina y adrenalina. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos medicamentos LASA? Vamos a utilizar las letras diferenciándose en la misma palabra de las mayúsculas con las minúsculas. Aquí tenemos un ejemplo de la atropina y de la adrenalina. ¿Cómo lo vamos pues a escribir en nuestra nota de enfermería, en nuestro control de líquidos, en nuestro CARDES, etcétera? ¿Cómo lo vamos a registrar? Con las letras mayúsculas y minúsculas, lo que hace diferente de un medicamento que suena parecido, ¿ok? Aquí tenemos el ejemplo de la atropina y la adrenalina. ¿Qué otro medicamento podemos identificar aquí que se utilice mucho en la UCI? Tal vez los antibióticos, sobre todo las cefalosporinas de segunda, tercera generación, que suenan muy parecido, ¿ok? Aquí tenemos este ejemplo de la cefotaxima y de la ceftazidima, ¿ok? Tenemos aquí otros ejemplos como la dobutamina y la dopamina. Son medicamentos de nombre muy similar, se escriben muy similar, parecen incluso muy similar a veces cuando lo hablamos, pero en la transcripción y en nuestros registros tiene que ser diferenciado con sus letras mayúsculas y minúsculas. Aquí tenemos este ejemplo, dobutamina, ¿ok? Y de la dopamina, ¿ok? ¿Qué otro medicamento pueden aquí ubicar que se utilice mucho en la UCI? Puede ser como el diazepam, o un medicamento menos utilizado en la UCI, como el diltiazem, ¿ok? Y así tendríamos nosotros que hacer nuestra diferenciación de los medicamentos LASA. Ahora, ¿qué otras alertas visuales tenemos que utilizar en este tipo de medicamentos? Decíamos las letras mayúsculas también, aparte de los LASA, ahora en estos que son de alto riesgo, identificarlos con las letras mayúsculas, nos dice el lineamiento de las acciones esenciales. Ahora también subrayamos el medicamento, no solo hacemos la diferenciación de mayúsculas y minúsculas cuando son LASA, sino lo subrayamos. Y seguido queda aquí este ejemplo. La enoxaparina, solución inyectable, todo esto está en mayúsculas, fíjense.
Lo único que dejamos son las unidades de medida que son internacionales, son miligramos. A diferencia, decíamos, de la palabra microgramos, esa palabra se escribe completo, microgramos. Pero en este caso, como son miligramos, se utiliza la abreviatura miligramos. Y la vía, decíamos que la vía subcutánea, esa sí es una vía que se tiene que escribir de manera completa su palabra, subcutánea, ¿ok? Esto es bien importante porque lo marcan las acciones esenciales. No es que sea una solicitud, pues, de la institución, sino viene de unas metas internacionales. Fíjense que las unidades, pues, más especializadas, que tienen, pues, mucho tiempo de logros por calidad, pero pues ha sido por estas prácticas que han ido modificándose. Tal vez para el personal de enfermería, pues más experto, estas actividades les pudiera parecer un poquito repetitivas, pero en el ir y venir pues, de las generaciones, de los cambios de medicamentos, de los cambios de tecnología, de la transcripción y de cosas tan comunes como es prescribir un medicamento o escribirlo en nuestra nota de enfermería, esto es lo que a nosotros nos compete. Nos están obligando a través de las acciones esenciales. Por eso es que tenemos que pues revisarlas. Y aquí a manera de resumen, aquí está sintetizado cómo es que tenemos que registrarlas en nuestra hoja de enfermería. Ahora, aquí hay una diferencia. Amicacina, solución inyectable. Aquí que podríamos ubicar en la amicacina, me regreso al anterior, no encontramos que tal vez haya algún LASA, tal vez sí, pero aquí tendríamos que hacer el marcado diferente, ¿no? Sería AMIC, ACINA, porque si hay medicamentos que suenan muy similar, entonces en este caso sí podríamos hacer esta corrección, ¿vale? Insulina humana de acción intermedia, NPH. En este ejemplo, igual, bien importante, así lo podríamos transcribir a nuestra hoja de enfermería porque es un medicamento de alto riesgo. Créanme, a lo mejor no, quienes pues ya tienen experiencia en el manejo de, 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 pues de las insulinas, de las preparaciones, esto pues es muy repetitivo, muy, pues muy común, pero cuando tenemos pues personal en preparación, en capacitación, incluso pues personal becario o personal ya de línea, ya contratado, tenemos que hacer nuestra doble verificación. Independientemente del nivel de expertise que cuente, nos marcan las acciones esenciales, la doble verificación. ¿A qué se refiere la doble verificación? Que un colega par enfermero, en este caso enfermera, nos corrobore el medicamento de manera física, no solamente firmándonos el rótulo, sino tenemos que llevar a su unidad, llevar la preparación, la jeringa, como esté preparado y decir, voy a administrar, ejemplo, enoxaparina, 20 miligramos subcutánea y que vea la presentación que le estoy enseñando. Igual con las insulinas, porque en esta actividad de las insulinas, de las preparaciones, el cansancio del personal, el agotamiento físico y mental del personal, incluso algunas otras situaciones pues más complejas como son la depresión, el síndrome de burnout que está tan estudiado, que es pues, tan vigente desde hace muchos años que se ha estudiado el burnout. Estas actividades recaen en la salud del paciente. ¿A qué me refiero? Que una persona pues con cansancio, con burnout, con estrés, con problemas, etcétera, de índole pues personal, profesional, que achacan a la salud mental, también infieren, y esto ya está estudiado, ya está, pueden encontrar referencias, que hay errores en la práctica de enfermería. Y esto, pues nosotros podemos decir, no, pues es que yo dejo mi actividad personal en la puerta. Eso no se puede, no somos humanos. Recordemos que enfermería es un arte y cuando estudiamos el estado del arte de enfermería,
encontramos infinidad de artículos que no es solamente hacer artesanía, que es un término muy distinto, sino que implica el manejo de emociones. Necesitamos nosotros como enfermeros también esta parte de revisar nuestros errores en la práctica profesional y hacernos más competentes. De ahí pues es que ustedes están aquí en este diplomado, ustedes siguen preparándose, capacitándose. Y bueno, esto es lo que dice las acciones esenciales de cómo tendremos que pues de transcribir a nuestras notas de enfermería estos medicamentos de alto riesgo. Aquí hay otro ejemplo: insulina humana de acción rápida, regular, ¿ok? Como dice la prescripción, a veces lo abreviamos, ¿no? Como IAR. Entonces, esa abreviatura no es una abreviatura que marque unidades de medida del sistema métrico decimal, entonces no podemos abreviarla. Otros ejemplos que vemos que abrevian las cifras, ¿no? La dosificación, ejemplo, 8UI. Entonces, en esa abreviación, nosotros no podríamos escribirla en nuestra nota porque tendría que ser la palabra completa: 8 unidades internacionales y la vía subcutáneo. Recordemos que esta es una acción esencial. Esto está regulado y se evitan errores. ¿Por qué nosotros podemos poner, ay, pues es que es obvio que pongo 8 y no pongo 80 o 800 unidades? No, les comentaba, desde las unidades más especializadas que tienen mucha más historia a nivel mundial, pues han encontrado que esta práctica reduce los errores y le da mayor seguridad a los pacientes. Nosotros podemos decir, ay, pues es que quién va a administrar, o si lo abreviamos como 8U y hay confusiones, podrían identificar que son 800 unidades. De verdad, en la historia de la enfermería, de los errores, hay cosas, y podemos decir que son imperdonables, hasta pues indecibles, de cómo es que un personal preparado pues administra en este ejemplo, ¿no? Una insulina de 800 unidades, que serían pues casi 8 mililitros. Entonces, eso es impensable, tal vez para quien ya tiene más preparación, pero en nuestro respaldo, eso es lo que siempre nos va a interesar más: el respaldo médico legal, es cómo nosotros nos apegamos a estas normativas que ya están implicadas en nuestro país, que nosotros podemos de alguna manera respaldarnos ante la autoridad, ante la ley, ante pues la Constitución que está, y en la Ley General de Salud, que está normado también a través de las normas oficiales mexicanas, a través de las guías de práctica clínica y a través, en este caso, de que ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación, las acciones esenciales que nos son obligadas a llevarlas a cabo. Entonces, así también nosotros como profesionales vamos a ir mejorando nuestras notas y nuestro lenguaje, ¿ok? Esto yo lo quería recalcar porque es una práctica bien importante y porque les comentaba que hay unidades que tienen mucha historia en calidad. Ellos lo hacen de esta manera, ellos reportan sus eventos adversos, porque en nuestras unidades, en una ciudad o en un país, pues todavía con una situación, pues sí, tristemente tercermundista, ¿por qué no hacerlo, no? Entonces, esto ya lo habíamos comentado. Nos habíamos quedado en esta parte de los correctos de la administración de los medicamentos según estas acciones esenciales. Encontramos que hay pues algunas infografías, algunas socializan mucha información de que son 10 correctos, que son 15 correctos, que son 20 correctos, etcétera. Pero pues nos tomamos a la tarea de investigar la bibliografía de estos correctos, pero en las acciones esenciales únicamente nos marca 8. En esas 8 ya están de alguna manera implícitas otros correctos. Decíamos: paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta, velocidad de infusión correcta,
En este apartado nos dice que se tiene que hacer uso de esta velocidad con los recursos necesarios si es que así lo requiere. Ejemplo, necesitamos una bomba de infusión para administrar un electrolito concentrado o un medicamento de alto riesgo que requiera infusión. ¿Ok? Ahora el horario correcto con estos intervalos y la caducidad correcta. ¿Vale? Para terminar con el registro correcto, documentar toda la información de la medicación. ¿Vale? Y en el caso, pues, de medicamentos de alto riesgo, ¿cuáles serán? Son los anestésicos, los opioides, electrolitos concentrados, las insulinas, anticoagulantes vía parenteral, citotóxicos y radiofármacos. ¿Sale? Entonces, esto es lo que comentábamos. Creo que hasta aquí nos quedamos y íbamos a proceder con la acción esencial 4. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, algo que quieran compartir. Yo sé que hay muchas experiencias aquí en este grupo tan nutrido, que también pues nos pudieran compartir su experiencia, alguna actividad que ustedes han pues buscado de mejora en sus unidades, alguna anécdota si quisiera también que pudieran compartirnos para que pues podamos hacer un poquito más dinámica la sesión. Entonces, alguien que quiera pues comentarnos algo en este tema. Maestra, Sí, yo tengo una duda. sí, En el caso de algunos antibióticos que son para 3 horas, sí. pues ellos también van por con bomba de infusión, ¿no? Pero si pueden chocar con otros antibióticos, por ejemplo, el meropenem, y puede que, como se pasan 3 horas, y puede chocar con la ceftria, ¿lo puedo pasar los dos al mismo tiempo o espero que termine primero el antibiótico de 3 horas y espero y ya paso la ceftria? Bueno, lo que usted se refiere es al tema de administración de medicamentos. En Ajá. este caso, pues las preparaciones sobre todo medicamentos, no se pueden combinar. Incluso en nuestras unidades tenemos pacientes que tienen por la misma vía la sedoanalgesia, o sea, el sedante, el analgésico, la solución base. Muchas de estas preparaciones no están recomendadas pasarlas al mismo tiempo. De igual manera, no se recomienda administrar al mismo tiempo, es decir, en el mismo horario, en el mismo minuto, que estén pasando de manera continua en el caso que son lo que se refiere a usted a su duda de los antibióticos. Para esto se tendría que realizar un ajuste en un horario de 24 horas, sobre todo porque son medicaciones que ya se prescriben con un horario de 3 horas, de 4 horas, para una infusión adicional que le está pasando la sedación, la analgesia, las aminas, la solución base, como le llamamos, con electrolitos. Entonces, sí tendría que buscarse un horario, una estrategia de que se pueda el medicamento administrar sin pasar otra medicación que no sea compatible. Hay unas tablas que son eh, pues unas revisiones de qué medicamentos son incompatibles. Y fíjense que muchos medicamentos son incompatibles con los electrolitos concentrados. Entonces ahí es una situación pues preocupante porque casi todos nuestros pacientes de la UCI son pacientes que requieren alguno de estos medicamentos, pero en el caso específico de lo que usted pregunta de los antibióticos, no se pueden administrar al mismo tiempo. Un ejemplo, una ceftriaxona y una meropenem, una vancomicina, un imipenem, estas medicaciones tendrían que buscarse un horario diferente o puede ser de manera continua, o sea, a la 1 de la mañana, de 1 a 4 o de 1 a 5 administro un medicamento y
termina un medicamento y continúo con el siguiente. A veces creo que nos buscamos cumplir mucho la rutina o buscamos también pues cumplir que no digan que no administramos el medicamento, pero no tendría por qué administrarse estos medicamentos, a no ser que sea en un lumen diferente o una vía diferente. Ahí sí podría administrarse, ¿no? Entonces, si tiene una vía, un catéter central y tiene un periférico corto que no le han retirado, pero que está viable, ahí sí podría administrarse al mismo tiempo, pero por otra vía, ¿no? Entonces, en este caso, a una vía intravenosa no lo podríamos administrar de manera eh, conjunta, porque incluso la ficha técnica de los medicamentos, que muchos de ellos traen la ficha técnica en la cajita, es una hojita que traen allí, pues con las indicaciones, las interacciones. Allí dice que no se debe mezclar con otras preparaciones. ¿Contesté su pregunta? Sí, maestra, muchas gracias. Ok. Y de hecho eso es lo que hago. A veces cuando de eso, pues, trato de que termine primero un medicamento, aunque se modifiquen los horarios y ya después paso al siguiente. Sí. ¿Alguien que quiera comentarnos una experiencia, alguna situación que hayan buscado identificar en sus unidades de acuerdo a estas prácticas en la UCI? Bueno, entonces vamos a continuar con estas acciones esenciales. Continuamos con la 4. Entonces, ustedes ya más o menos ubican que esta acción número 4 de la seguridad en el proceso quirúrgico tiene algunas actividades muy puntuales, como son el marcaje quirúrgico. Nos manda una recomendación de un tipo de marcaje. Aquí hay un ejemplo de cómo se realiza el marcaje en el miembro a operar, en el miembro a ser intervenido. Ok, y se prescribe, bueno, se escribe las iniciales de quien lo marca, ¿vale? Del miembro a, a ser intervenido. Y conocemos se ha socializado desde hace muchos años esta hoja que le llamamos de la lista de verificación de la seguridad de la cirugía, o también otro nombre que le llamamos, ¿no? La hoja de cirugía segura. Tiene 3 tiempos: antes de la inducción de la anestesia, en la incisión cutánea y antes de que el paciente salga del quirófano. Esta es la que emite la OMS, es una preliminar porque cada unidad hace sus modificaciones, agrega aquí un apartado, pero eso es lo mínimo que debe contener, que pues el paciente se identifique de manera correcta, el marcaje quirúrgico, si se ha completado el control de anestesia, si se ha colocado el pulso oxímetro, si tiene alergias, la vía aérea es difícil y si se ha preparado el instrumental. Ahora, en la pausa quirúrgica, toda la información que necesita la enfermera circulante para continuar con el procedimiento. Se determina, esta es una práctica que todavía hace algunos años se tenía renuencia, ya el personal multidisciplinario ha ido colaborando, porque pues enfermería es prácticamente quien maneja esta hoja, pero nos corresponde a todos, ¿no? Desde el anestesiólogo, el cirujano, la enfermera circulante. Aquí tenemos como decían una sesión las enfermeras quirúrgicas, que tenemos aquí como un vacío, porque la enfermera quirúrgica, independiente de la circulante, no está firmando, también ella tendría que hacer aquí un apartado para que firme, porque dependiendo de la institución, agregan la firma para la circulante, para el anestesiólogo y para el cirujano, pero faltaría la firma de la enfermera quirúrgica, ¿ok? Ahora, antes de que el paciente salga del quirófano, también aquí tiene todo el procedimiento, que las gasas sean los correctos, los que lo mismo que se introduce es lo mismo que egresa, se etiquetan las muestras, de alguna manera, pues que todo el procedimiento está cumpliéndose de manera correcta, ¿ok? Y la acción esencial número 5.
Este es un tema que ha sido revisado múltiples veces creo que en todos los congresos de enfermería y en todas la programación de las sesiones clínicas de capacitación de nuestras unidades. Y decimos muchas veces, ¿por qué es un tema tan repetitivo? ¿Por qué siempre nos ponen lavado de manos? Hay veces que escuchamos unas críticas pues poco constructivas que dicen, es que este tema ya lo vimos, pero nuestros números de infecciones asociadas a la atención de la salud siguen, siguen a la alza, no se han reducido. Entonces, esta es una medida que es uno de los pues estándares que debemos nosotros como profesionales de las unidades de cuidados intensivos, pues no dejar de lado, siempre hacernos aliados de esta acción esencial. Va más allá esta acción esencial de hacer un baile, de hacer una botarga, va más allá de pues tomarse la foto y difundirla en las redes de que estamos haciendo el lavado de manos. No, significa un programa de corresponsabilidad de todos, desde las autoridades, desde el personal adscrito, desde el personal de enfermería, hasta los pacientes, los mismos familiares que visitan a sus allegados a las unidades de cuidados intensivos, que nosotros como enfermeros tenemos esa actividad docente de enseñarles cómo deben de lavarse las manos, cuando toquen a su paciente, cuando lo visiten, cuando pues desde que ingresan a la unidad, enseñarle cómo se tendría que lavar las manos, por qué se tiene que lavar las manos, puede tocar a su paciente, pero solo en cierto, no tocar los dispositivos. Ahí cada unidad tiene su protocolo y tendríamos nosotros que educarnos cada vez más en este tema. Es un tema muy vigente. Sí, yo creo que ha sido un tema muy repetitivo, pero tiene una razón porque las infecciones asociadas a la atención de la salud no se han reducido. Entonces les comentaba que es un programa integral, desde planear, garantizar que esté la infraestructura, que tengamos los insumos, la calidad del agua, los insumos, las sanitas, el jabón con antiséptico, el alcohol gel o las preparaciones que tengamos en la unidad, que el establecimiento de atención médica se haga responsable de este programa en coordinar, programar los materiales, supervisar y realizar autoevaluaciones. Muchas veces, pues, se aterriza en una actividad que se hace de manera periódica cada cierto tiempo, cada ciertos meses, cada ciertas fechas, que lo denominamos como el Día Mundial de la Higiene de Manos, pero va mucho más allá, es una actividad permanente, ¿ok? En esta parte de la supervisión, creo que en las unidades de cuidados intensivos y en general en las hospitalizaciones, en todas las unidades de atención médica, tiene que haber una cédula de evaluación del lavado de manos o de la higiene de manos. Es decir, tienen el cartel de higiene de manos y nos supervisan cómo se está realizando, si se está realizando conforme a la técnica de la OMS. No puede haber otra técnica porque es la normada. Sin embargo, pues hay instituciones que preparan recursos humanos en enfermería que tal vez tengan allá unos agregados, algunas modificaciones, pero no tienen la técnica de la OMS. Nosotros tendríamos que utilizar la técnica de la OMS. Y eso es lo que les decía, la cédula única de gestión para la prevención de IAS. Se hace aquí una recopilación de toda esta información, si se ha cumplido, y que aterriza en la práctica de la higiene de manos, independientemente del uso de guantes. Así lo dice, que debemos tener la higiene de manos. ¿Ok? Y se hace el reporte de adherencia a directivos y personal. Sí, cuando utilizamos guantes, esto es una práctica que vimos mucho en la pandemia, el uso de guantes subestimaba la higiene de manos. Ustedes como pues profesionales ya en labor, en sus prácticas o están como pues todavía personal en formación, pues tendríamos que identificar que esta práctica de la higiene de manos es imprescindible. ¿Ok? La prevención de caídas, bueno, nosotros tenemos desde protocolos, tenemos manuales, tenemos guías de práctica clínica
indicador de caídas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aterrizar con nuestros pacientes? Hacer una evaluación. Todos los pacientes de la UCI podrían tener un riesgo alto de caídas. ¿Por qué? Tendríamos que hacer una valoración primero o una evaluación con algún instrumento validado. Tenemos lo que nos recomienda también a través de las guías de práctica clínica y uso de la escala Doughton. ¿Sale? En pacientes adultos y en pacientes pediátricos la escala Humpty Dumpty. Independientemente del estado del paciente, nosotros tendríamos que valorarlo, ¿no? Hacer esa evaluación y marcar el puntaje, ¿no? Que si tiene algún riesgo por alguna medicación, si el paciente, aunque esté encamado, si tiene alguna imposibilidad de moverse, si tiene alguna medicación de alto riesgo, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que lo que nos piden en indicadores, lo que nos piden en acciones esenciales? Pues implementar las barras, o sea, los barandales, superficies antiderrapantes, señalización, barandales, áreas despejadas e iluminación adecuada. ¿Sale? Entonces, de esto, qué es lo que pues podemos identificar en nuestras unidades de UCI? Pues tal vez los barandales, a pesar de que sea un paciente con pseudoanalgesia, puedes utilizar los barandales, ¿ok? Evaluar el riesgo. En este punto también a veces decimos, pues es que nada más el paciente no es el único que se puede caer, también se puede caer la enfermera, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que marca. La acción esencial 7 de gestión de eventos adversos. Ahora, para sintetizar, bueno, tenemos aquí cuando son investigados los eventos adversos, que primero se tiene que hacer un reporte, no tendríamos que tener pues de ser temerosos de hacer un reporte de un evento adverso. Les comento entonces, porque hay unidades como el Hospital John Hopkins, la Clínica Mayo, hospitales europeos, hospitales pues de toda Latinoamérica que tienen altos índices de estándares de calidad y que son pues reconocidas a nivel mundial, porque ellos siempre reportan eventos adversos, o sea, sus cifras no se van en ceros, mucho mayor en nuestras unidades, en nuestro contexto mexicano que carecemos pues primero de la capacitación, pero ustedes ya están incursionándose en estos temas y ya tendrían que pues tener esas miras pues de mejora. Ahora, esta gestión de eventos adversos y el reporte es una notificación anónima, ¿ok? Entonces, estos eventos se tienen que reportar en el turno en que ocurre, a lo mejor sí se hace de manera posterior, pero si hay una relatoría conforme a lo que sucedió. También los eventos centinela, como la muerte imprevista o no relacionada con la enfermedad, tal vez pues una situación pues que ocurrió, que no se esperaba que el paciente, a pesar de su estado, pues tuvo aquí un deceso, una pérdida funcional inesperada, una muerte materna, las complicaciones por transfusiones o trasplantes, sobre todo las transfusiones, ciertas preparaciones son pues más susceptibles en los pacientes. Para eso pues también tendríamos que revisar la norma 253, qué preparados son compatibles de acuerdo al grupo sanguíneo, etcétera. Los casos de violencia o suicidio, que esto, pues casos de violencia muchas veces ocurre con pacientes que están en un estado neurológico pues deteriorado, tienen delirio, también pueden tornarse violentos, no solo hacia una lesión autoinfligida, sino también hacia el personal de enfermería, ¿no? Que pues son pacientes que golpean, que se movilizan o que pues tienen ahí y esto es más en hospitalización, ¿no? Pero pues también independientemente de eso, pues aquí se los comento. Y el seguimiento, un análisis causa-raíz. ¿A qué se refiere esto? Que la autoridad, bueno, que le corresponde esta gestión de eventos adversos, hace un análisis de las causas y de las causas de las causas para que ocurriera ese evento sentinel. Muchas veces ocurre
en falta de capacitación. Muchas veces ocurre en falta de recursos, pero en nuestro contexto, pues tendrían que revisarse cada causa y cada causa de las causas, ¿sale? Y pues ya para ir terminando estas acciones esenciales de la cultura de seguridad del paciente. Existe aquí una confusión cuando preguntamos a personal, pues que tal vez no se ha empapado tanto del tema, tal vez se pueda confundir con alguna situación de interculturalidad, que eso es un tema muy distinto, pero ¿a qué se refiere la cultura de seguridad del paciente? Primero, a que se fortalezca y se evalúe esta seguridad hacia el paciente con un cuestionario y unos formatos que se van implementando en un calendario de capacitaciones y de que se abre una plataforma o se difunde el cuestionario de manera escrita o en manera digital, se comparte. Está basado en un modelo que es el Agency for Healthcare and Research in Quality. Estos son pues estándares internacionales que han sido pues ubicados a nuestro contexto mexicano y se hace ahí una encuesta que tiene un poco que ver también, no nada más con la seguridad, sino también con desarrollo organizacional, con cultura organizacional. Ahora, a veces lo dejamos hasta el último, esta acción esencial, pero de estos cuestionarios aterriza mucha información y tiene que aterrizar mucha información para la capacitación y sobre todo para los ciclos de mejora. En esos ciclos de mejora, cuando revisamos temas de calidad, temas de modelos de gestión de la calidad, ahora que está pues en implementación ya el MUEC, el modelo único de evaluación. Ahora tenemos esta pues prerrogativa de tener con mucho más ahínco esta información con estos cuestionarios, que sea en forma de impresa o en digital, y pues se busca que participen con los comités de cultura de seguridad del paciente, se hace una evaluación anual anónima de todos esos registros que existan, que no haya en cero, sino que sí existan esos reportes, se incluye a todos los turnos, se hace una revisión en estos comités de cultura de seguridad del paciente y ahora se comunican estos resultados a todo el personal. Lo que nosotros conocemos más comúnmente es que publican los indicadores de calidad, ahí nos reflejan sus resultados y nos hacen una publicación de su numeralia, ¿no? De las cifras que se han obtenido, de cuántos eventos adversos se han reportado, de acuerdo a los indicadores de calidad, qué medida estándar se ha logrado. Bueno, entonces aquí ese tema creo que era pues importante revisarlo para que hablemos el mismo lenguaje a partir de pues los siguientes temas que vamos a seguir revisando. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? No, maestra, todo bien. Ok, sí se ve la siguiente presentación, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok, entonces vamos a ver una introducción a los cuidados de enfermería en pacientes críticos cardiovasculares. Pues la enfermería cardiológica es un tema de alta responsabilidad, de alta especialización, que se revisan pues módulos completos de temas de pacientes críticos cardiovasculares en especialidades. Incluso hay una especialidad concreta en cuidados críticos cardiovasculares o enfermería cardiovascular, independientemente de la especialidad de adulto en estado crítico o de la especialidad en cuidados intensivos. Hay otra especialidad que es exclusiva para trastornos cardiovasculares, ¿no? La enfermería cardiovascular. Pero aquí pues vamos a revisarlo pues de alguna manera, a manera de que nos pueda pues interesar un poco el tema. Si bien pues vamos a ubicar algunos puntos clave para optimizar
pues tiempo que tenemos que, pues es un diplomado que va a abarcar varios temas, pero no podríamos adentrarnos, pues como decimos, ¿no? A la mitocondria de los cuidados cardiovasculares, pero pues lo vamos a ir revisando para también despertar de alguna manera la inquietud en que podamos continuar estudiando este tema. ¿Ok? Entonces, les platico la historia de los cuidados intensivos cardiovasculares. ¿Por qué es que siempre nos referimos a Florence? Ahora que pues es 6 de enero, lo recordamos también el Día de la Enfermería Nacional, pero hay veces que tenemos la disyuntiva de que no, de que si es el 12 de mayo por la conmemoración del natalicio de Florence. Y bueno, recordando a Florence, ¿qué es lo que hizo Florence? A veces decimos es que fue la enfermera que hizo ciencia, pero a veces no identificamos que es ciencia, sino que ella es la primera que escribió de alguna manera, hizo estadística, pueden buscar ahí, hay videos, hay recursos bibliográficos, hay artículos que nos hablan de los histogramas, de las gráficas de área polar que ella realizó con, eh, con el reporte de sus pacientes que ella identificaba que no eran muertos por heridas de guerra, sino eran muertos por otras causas. Y esto a los jefes les interesó porque dio números. Entonces, estas heridas de guerra, si bien no eran tan numerosas como para que llegaran a un deceso pues, de los soldados, habían otras causas que podían ser prevenibles, como las infecciones, hizo de alguna manera una clasificación de estas patologías y separando pues por tipo de patología y lo escribió. Entonces, podemos encontrar, hay artículos que se llaman La Rosa de Florence, los histogramas de Florence, eh, los diagramas, las estadísticas o las gráficas de área polar que hizo Florence, y pues esto viene a ser pues importante en la historia de los cuidados intensivos y de los cuidados intensivos cardiovasculares por aislar al tipo de pacientes. Entonces encontramos en países pues muy desarrollados que hay unidades específicas de pacientes cardiovasculares, pacientes neurológicos, pacientes renales, pacientes de cirugía general. Entonces hay unidades de cuidados intensivos especializadas en cada una de esas áreas. Y pues ya surge la necesidad de estas salas exclusivas para el manejo posoperatorio en los años 20, porque pues veían que la complejidad de estos pacientes pues no es la misma. Posteriormente, en los años 40, emerge la terapia intensiva con la creación de estos dispositivos y procesos específicos de soporte fisiológico. Algunas pues tecnologías que todavía pues están en estudio y llegan a la edad moderna, que pues utiliza los cuidados críticos de manera compleja, con alta tecnología y requiere personal, sobre todo capacitado y un equipo multidisciplinario en cuidados críticos cardiovasculares. Del cuidado informal al cuidado intensivo. ¿A qué se refiere esto? Pues el personal que no tenía una preparación, el personal pues que no estaba capacitado, que no conocían de la anatomía, de la fisiología, únicamente le decían, vas a poner esto, lo vas a hacer así. Fue evolucionando porque era un cuidado informal, no tenía una preparación. Entonces era una práctica cotidiana, eh, pues aplicar un medicamento o hacer cierta intervención, pero era sin ningún conocimiento. De ahí pues surge la profesionalización y pues con la Segunda Guerra Mundial que hubo muchos pues avances tecnológicos, científicos, a pesar de pues de múltiples atrocidades que ocurrieron a la salud de las personas en ese tiempo, pues tenemos algunos que denominamos entre comillas logros, ¿no? Porque les comento, o sea, fueron atrocidades ocurridas cuando vemos los temas de ética, no eran de todo pues éticos, entonces surgen pues a partir de esa necesidad y pues de múltiples experimentos que no eran del todo éticos, ¿ok?
Y la enfermería moderna, pues ya tenemos pues desde Florence hasta Ethel y Gordon, pues contribuyeron al surgimiento de la enfermería como profesión, que escriben, que documentan, que dicen qué se va a hacer, que institucionalizan escuelas para la preparación de enfermeras y la especialización de cuidados críticos o cuidados intensivos y la especialización en cardiología. Y hay pues más especialización, aparte de la enfermería cardiológica, pues están las terapias de perfusionistas. Tenemos pues ya múltiples preparaciones en enfermería. Ahora, estas unidades, ¿cómo surgen? Pues necesitaban en los años 20, cuando en los hospitales, como les comentaba, que son estas unidades de alta, pues alta historia, eh, con los temas de calidad, los temas de tecnología, ellos pues fueron de alguna manera los que implementaron pues las nuevas tecnologías, las nuevas cirugías y después de ahí las socializaron, las especializaron, las documentaron y pues identificaron que necesitaban una enfermera que supiera de todo prácticamente y supiera y gestionara también pues el cuidado de estos pacientes. De ahí surge que los separaran, hicieran una diferenciación de este paciente, tiene un cuidado muy distinto al paciente de cirugía general, al paciente de cirugía neurológica, entonces hicieron esta diferenciación primero con los pacientes neuroquirúrgicos, de ahí pues fue dividiéndose por especialidades hasta llegar a los pacientes cardiológicos. Igual en la Segunda Guerra Mundial, pues surgen estas unidades que pues se basaban en el modelo del Hospital John Hopkins. De ahí, pues, continúa la posguerra, siguen identificando, pues, que no es nada más los cuidados, que necesita medicación, que necesita cierta rehabilitación, y llegamos hasta los años 60, que pues necesitan ahora implementar otro tipo de técnicas, ¿no? La recuperación, la rehabilitación cardíaca, cierto tipo de medicamentos que surgen, de tratamientos, el uso de oxígeno, el uso de aminas. Y esas unidades coronarias, pues, ¿cómo surgen? Surgen pues a interés de tratar cierto tipo de arritmias y sobre todo los infartos agudos de miocardio, que estos pacientes pues necesitaban un trato especializado de alta tecnología, pero también los cuidados de enfermería, ¿ok? En los años 70, pues se determinan a través de diferentes técnicas, con el uso del electrocardiograma, se identifican pues mayores eh, diagnósticos, mayores patologías, alteraciones hemodinámicas, se van haciendo pues más estudiadas y se introduce la cateterización pulmonar y la contrapulsación aórtica, estos procedimientos que son inherentes a las unidades de cuidados coronarios. ¿Ok? Y en los años 80, pues surge el paradigma de la vigilancia pasiva a la terapia muy activa. Entonces, únicamente no era revisarlos, vigilarlos, sino este tratamiento que se busca la reperfusión precoz y limitar el tamaño del infarto. Entonces, las nuevas técnicas pues de buscar y de mejorar, pues este órgano se ven implementadas. Ahora, la evolución de estas unidades coronarias, ¿cómo surge? Primero identifican que hay sospecha, que hay enfermedades que se diferencian tal vez muy sutilmente una de la otra, como un infarto o un síndrome coronario sin elevación del segmento ST. Identifican que hay ciertas similitudes, ciertos cambios que ocurren, pues, de una manera tórpida también. A veces los confundían con un dolor de estómago, un dolor de espalda, un dolor muscular, pero pues era el músculo cardíaco el que estaba sufriendo. Y de ahí pues se va estudiando, se va haciendo ciencia a través de qué? Pues de los artículos científicos, de las publicaciones. Y
pues se busca que en las unidades coronarias se atiendan a estos pacientes con enfermedad cardíaca aguda no isquémica, a pacientes con insuficiencia cardíaca grave y las arritmias. Ahora, estas unidades de cuidados intensivos cardiológicos ahora pues tienen múltiples diagnósticos que atienden, hay tal vez similitudes, tal vez muy sutiles, como les comentaba, pero sus tratamientos parecieran muy similares, pero la enfermera eh, con especialidad cardiológica pues va identificando cada una de ellas. Ahora, se busca en este nuevo paradigma una terapia muy precoz activa del paciente cardíaco agudo crítico, porque se va introduciendo esta parte de la rehabilitación cardíaca, ¿ok? Por eso estas unidades han ido evolucionando con otros profesionales como son la fisioterapia, la terapia cardiovascular o la rehabilitación cardíaca que les comento. Entonces, hay múltiples estudios que surgen en estos años, a partir de los años 20, los 40 y evolucionan hasta los años 80, con un estudio que se llamó Recalcar. En este estudio se hizo un análisis, se identificó qué pasaba, o sea, se hizo un diagnóstico. Surgió en España y pues se buscó qué actividades podían mejorar y de alguna manera, pues tener un mejor resultado en el impacto de la salud del paciente. Se busca definir las unidades de cuidados coronarios y las unidades de cuidados cardiológicos, ¿no? O las unidades de cuidados críticos, pero pues este tipo de pacientes en la mayoría tienen soporte ventilatorio. Y estos estudios, como el Recalcar, se amplió a uno que se llamó SEC Recalcar. Es pues no tan reciente, tampoco no es tan antiguo, es del año 2020, y pues ahí estudiaron que en el 2012 el 36% de estos servicios de cardiología tenía una acreditación de estas unidades eh, de cuidados críticos, ¿ok? Y ahora nos preguntamos, en nuestras unidades tenemos pacientes de este tipo, ¿no? Estos pacientes que requieren cuidados críticos cardiovasculares, pero están certificados, están acreditados su personal, está acreditada la unidad, está certificado el personal que requiere de acuerdo a la norma oficial. Entonces, de allí parte también que nos preparemos, que las unidades cuenten con personal capacitado, con las competencias. Ahorita vamos a ver todas las competencias que requiere el personal, porque es una necesidad, es una responsabilidad, sobre todo por la complejidad. Y pues surge esta misma necesidad al identificar que son tecnologías, son medicamentos pues costosos, pero pues las unidades muchas veces no gestionan o hay un modelo de gestión que se identifica cuando vemos temas de administración, pues hace esta gestión de los recursos. Ahora, se tiene que tener un objetivo. ¿Qué vamos a tener en nuestras unidades? Pues optimizar esos recursos, obviamente la atención al paciente, pero que sea un cuidado continuo. Y estas unidades deben contar con monitorización, los cuidados de enfermería y dice aquí capacidad de respuesta médica superiores a un plan convencional, es decir, que tengan la suficiente expertise, la suficiente preparación y conocimiento para el tipo de pacientes. Y obviamente el equipamiento que tengan, pues desde un monitor, pues tal vez no invasivo o invasivo, que esta tecnología pues nos saque de la urgencia, ¿sale? Y ahora, ¿qué competencias deben tener el personal de enfermería que participa en las unidades de cuidados críticos? Este personal pues debe tener características, dice, personales e intransferibles, es decir, pues nuestro conocimiento tal vez parte de una preparación, de una lectura, de la experiencia, pero
difícilmente todo nuestro conocimiento lo vamos a aterrizar en otra persona, pero sí lo podemos aterrizar en los cuidados que vamos a tener en nuestras intervenciones. Debemos tener, aparte de esos conocimientos, las habilidades y las aptitudes. Entonces, cuando hablamos de habilidades, se refiere a la parte procedimental y a las aptitudes son las tecnologías blandas, a cómo vamos a tratar al paciente, si tenemos trato digno, ¿ok? Y estas enfermeras pues son importantísimas en las unidades. No puede funcionar una unidad de salud, un establecimiento de salud sin personal de enfermería y mucho más una unidad de cuidados críticos cardiológicos porque va a ser la enfermera quien lleve pauta de seguimiento del tratamiento, ¿ok? De implementación de ese tratamiento. Y pues esto buscamos que nuestra práctica sea eficiente y segura, ¿ok? Ahora, de estas competencias, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La valoración, la estabilización, el manejo de arritmias, la monitorización, es básico. Desde que sepamos valorar, a lo mejor tenemos pues alta tecnología, es un tema que tengo pendiente también con ustedes, la monitorización hemodinámica. Muchas veces tenemos pues el alto recurso, el alta tecnología para monitorizar invasivamente a un paciente, pero es importantísimo partir desde también la monitorización no invasiva, valorar el estado de la piel como el órgano más grande de nuestro cuerpo nos va a dictar hay un marcador, ¿no? La palidez, el llenado capilar, la temperatura al tacto, estos son indicios también de los estados de choque. La diaforesis, este tipo de valoración que tenemos nosotros que tener la competencia y sobre todo, más que la competencia, también el desarrollo de la práctica, porque muchas veces pues no se ven en nuestros registros, se ve nada más paciente monitorizado, con monitorización cardíaca en nuestros registros, pero tal vez carece de más información, ¿no? De que si tiene el estado de la piel, si tiene ahí una falta de perfusión, la piel marmórea, la piel está de alguna manera, no tiene llenado capilar, que son pues indicios de los estados de choque. El manejo de las arritmias, este es un tema pues tan extenso, las armias es un tema tan pues interesante también para pues seguirnos capacitando porque cada año surge un nuevo protocolo de pues de manejo de arritmias, surgen manuales, entonces estas son competencias básicas que continúan con las competencias específicas en cuidados críticos. Ahora, ¿qué competencias específicas tendríamos que irnos preparando? La gestión de los cuidados hacia patologías como la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, el shock cardiogénico. eh, Tal vez nos parecía muy lógico la consecución de los cuidados, pero cuando vemos que el personal de enfermería ve tan, por decirlo así, relajado o entre comillas, ¿no? Tranquilo a su paciente cardiológico, el paciente tal vez no está intubado, pero está en un reposo absoluto. Les comento porque en alguna ocasión pues lo vimos, ¿no? Le pidió a su paciente que se parara para cambiarle las sábanas, porque según lo vio muy tranquilo. Entonces, son cuidados que no pueden pasar por alto, que un paciente se agite, que un paciente continúe con su sintomatología, únicamente porque se paró, ¿no? Porque no respetó su reposo absoluto. Entonces, sí son competencias, sí es parte de la gestión de los cuidados y cuidados especializados, ¿ok? Entonces ahora de estos cuidados especializados pues ya evolucionan hacia pues las asistencias mecánicas circulatorias como el ECMO, como la circulación extracorpórea. Entonces estas técnicas también de sustitución renal continua, la ventilación mecánica tanto invasiva como no invasiva que requieren muchas veces estos pacientes, no únicamente pues sus puntas nasales, cumplir con el MONA, cumplir con la oxigenoterapia, va más tal vez avanzado hacia unas unos sistemas de oxigenoterapia, pues de alto flujo o de bajo flujo, depende de la prescripción. Ahora, este tema de trasplante cardíaco es tan extenso, tan especializado, pero que también incluye una competencia y sobre todo en prevenir que se complique o sea un rechazo.
¿ok? Prevenir complicaciones como las infecciones, como el sangrado, como un taponamiento, ¿ok? Sobre todo pues porque implica una circulación extracorpórea, técnicas más avanzadas. Y ahora, estas situaciones que se presentan de manera emergente o urgente, pues también hay competencias para eso, que la enfermera sepa valorarlo de manera rápida, sepa recabar esos datos, valorarlos, tomar que no sea tan rutinario como tomar signos vitales horarios, sino que y escribirlos a nuestra sábana, ¿no? Sino que pueda haber un impacto en la reflexión de esos datos, en que la enfermera pues tome decisiones de acuerdo a sus guías, a sus protocolos, con el personal médico, el equipo multidisciplinario que también pues puede tener ahí una pauta, una participación, el manejo de la vía aérea. En este caso, pues pacientes que todavía pues no tienen algún tipo de soporte ventilatorio, pues también iniciar de alguna manera el protocolo y el soporte vital avanzado. Estos pacientes pues requieren de sí o sí eh, de alguna, se convierten en críticos y requieren de un soporte externo, ¿ok? Para pues hacer funcionar sus órganos. Ahora, estas competencias se van al área de la farmacología, conocer los inotrópicos, los vasopresores, los vasodilatadores y todos los fármacos que nos van a ayudar a los pacientes cardiovasculares. Los inotrópicos, los vasopresores, los vasodilatadores. Tengo una presentación que vamos a revisarlos. Yo creo que la siguiente semana para ir ahondando en este tema, las diferencias que tienen uno de otro, si son inotrópicos positivos, las preparaciones, el aporte de las aminas, el cálculo. Ese es un tema pues muy interesante, sobre todo pues cuando surgen estos temas de fármacos. Ahora, dice aquí otros fármacos, conocimiento de diuréticos, eliminar volumen, hacer un paciente que elimine volumen, que la carga cardíaca, que el gasto cardíaco sea reducido, eliminando volumen a través de la uresis, los sedantes y analgésicos. Veíamos ahí que en el paciente en estado crítico muchas veces requiere la pseudoanalgesia, pero también de alguna manera el confort, el manejo del estrés también viene a verse en un mecanismo integral, ¿no? Es un paciente sistémico, no podemos ver de alguna manera nada más el corazón y dejar de lado el estrés que impacta en aumentar la presión, la presión arterial media, aumenta la frecuencia cardíaca, el manejo del dolor. Entonces estos pacientes pues no pueden tener dolor, etcétera, ¿no? Ahora, los equipos electromédicos. Estos son, pues, pacientes que requieren sí o sí, pues, de un monitor, ¿no? En algunos casos, pues, ya de ventilación mecánica, en algunos otros casos, ya otro tipo de terapias, como una terapia de sustitución de la función renal, en hemodiálisis, o como un desfibrilador también, en caso de parada cardiorrespiratoria, y el balón de contrapulsación aórtico, que pues todavía es una de las tecnologías, todavía sigue siendo, junto con otras terapias, como aparte tenemos el Swan-Ganz, sigue siendo un gol estándar, algunos ya no lo recomiendan, hay una disyuntiva de también de si el balón de contrapulsación aórtico, qué beneficios tiene, más que desventajas, pero sigue siendo parte primordial de los cuidados y de las unidades cardiológicas que lo tienen como parte de su equipo electromédico, adicional a todas las otras tecnologías de monitorización invasiva, ¿ok? Porque de la monitorización invasiva surgen, pues, mucha información, surge nos da muchas pautas para el tratamiento, ¿no? Entonces, ahora, de estas técnicas invasivas cardiológicas tenemos, pues, que debe haber una preparación del paciente, del ambiente, tener el equipo necesario, y un cuidado post procedimiento.
pacientes pues que ingresan para un cateterismo, para alguna unidad de hemodinamia, entonces tiene que haber una preparación, ¿no? Si va a ser un paciente que ingresa por una situación de un infarto, tiene que haber una preparación, si es un paciente que ingresa por alguna situación muy particular, añadiéndole más patologías a la situación cardíaca, ¿no? Pues, entonces no lo podríamos ver de alguna manera individual la patología, sino tiene que ser de manera sistémica, de manera integral, preparar el ambiente, el equipo, los cuidados, de alguna manera que todo sea un manejo conjunto en las unidades, porque la enfermera que está en la unidad de hemodinamia, pues no trabaja sola. Entonces, requiere mucha información a cuando su paciente ya llega a su unidad y de ahí pues el seguimiento que va a hacer posterior al procedimiento. Tal vez no es una unidad pues un cateterismo, tal vez es aplicación de un marcapaso, alguna otro tipo de terapia, pero toda la información y toda la valoración que nosotros aterricemos con los pacientes pues es importante ubicar lo que también necesitamos competencias en los drenajes, ¿vale? Cierto tipo de drenajes, sobre todo pacientes con cirugía torácica que tuvieron ahí una implicación también cardiotorácica. Entonces, es importante que conozcamos la monitorización que requiere vigilancia estrecha, identificar complicaciones, identificar tal vez un estado de choque, tal vez un taponade cardíaco, los cuidados de estos drenajes, que si estos drenajes tienen que estar a cierta altura, cierta capacidad de llenado, que las características los registremos de estos drenajes. Y tenemos estas competencias en soporte nutricional. Vamos a eh, ubicar que pues no todos los pacientes de entrada o en el procedimiento tienen nutrición, sino están prácticamente en ayuno, con si su estado pues lo permite, tal vez una solución que aporte de alguna manera glucosa, ¿ok? Y pues esto ha evolucionado con protocolos como son el Nutri-Score, es una escala que se apunta para cuidados del paciente crítico en su estado nutricional. Esta escala pues es un poco extensa, requiere pues cierto tiempo para aplicarla, pero pues es parte de las nuevas tecnologías y de los nuevos paradigmas que tenemos nosotros como enfermeros, ¿no? A veces decimos, hacemos muchas cosas, hasta de los nutriólogos, de los psicólogos, pero es para que únicamente lo conozcan, esta escala del Nutri-Score y pues del manejo de equipos como un soporte nutricional, ya sea enteral o parenteral, pues que evolucionan. Nuestros pacientes tal vez de manera aguda no tengan un tipo de soporte nutricional, no tengan alguna nutrición enteral o parenteral, sino posterior, ¿no? A su estado crítico ya puede evolucionar. Y la monitorización de esta evolución, pues lo hacen tal vez con algunos marcajes sanguíneos, no únicamente el peso y la talla con el IMC, como se maneja en primer nivel, ¿no? Sino la monitorización de esta evolución nutricional lleva incluso hay especializaciones que realizan los médicos, los nutriólogos, para identificar un estado nutricio. Entonces, un estado nutricio no va más allá nada más de la hemoglobina, de la albúmina, de, de, de las cifras de laboratorio o del índice de masa muscular cuando se hace una valoración, ¿no? Basada en el peso, en la talla, en los centímetros, sino es más integral, ¿ok? Entonces, esto es un tema prácticamente nuevo para enfermería porque implica colaboración con otra área. Hay una disyuntiva de que, bueno, a nosotros, a enfermeros, no nos corresponde el área nutricional, sí nos corresponde de alguna manera limitada, pero pues ya podremos evolucionar a seguir estudiando este tema, no quitarle obviamente su competencia o su área de
que le corresponde al área de nutrición, pero sí podríamos seguirlo estudiando, podríamos seguirlo preparando para pues identificar y la parte de la nutrición, incluso porque forma parte, algunos dicen, de la respiración celular, ¿no? Entonces, tiene ahí que ver mucho la parte, eh, mm, pues que llega casi casi hasta la mitocondria, dice, ¿no? Ok. Ahora, las competencias en rehabilitación del paciente crítico y cardiológico. Ya el personal igual que corresponde al área de fisioterapia, de terapia, que proporcionan de alguna manera ciertos ejercicios, ciertas partes, esas actividades, ya están ingresando desde hace algunos años a las unidades de cuidados intensivos o cuidados cardiológicos, porque se busca en este nuevo paradigma la movilización precoz, la rehabilitación precoz. Entonces, para que de manera vigilada, de manera monitorizada, este paciente pueda evolucionar a movilizarse, a integrarse a la sociedad, independientemente de la patología que tenga, tiene que ser individualizado, todo tratamiento tiene que ser pues muy particular a la situación del paciente, ¿no? Entonces, desde el ingreso, el proceso de rehabilitación se viene aquí revisando, se tendría que buscar de alguna manera esta movilización precoz con los ejercicios que se adapten al estado del paciente, esta preparación del alta de la UCI hacia otra área de hospitalización o hacia otra unidad o ya alta de la unidad, pues tiene que verse preparada para que la sepamos desde nuestra unidad, porque a veces decimos, no, pues yo nada más si estoy en la UCI ya, lo que ocurre en la UCI ya me deja interesar. Hay unidades donde el personal de enfermería ya tiene un seguimiento con sus pacientes. Y pues tenemos también la especialidad de enfermería con rehabilitación. Entonces, parte del personal de enfermería ya está incursionando en estas competencias de rehabilitación, no solo en pacientes cardiovasculares, sino en general con el paciente crítico y con muchas otras áreas. Y buscar un seguimiento de estos pacientes hacia posterior a los cuidados intensivos, como les comentaba, ¿no? Entonces está en extensión nuestra profesión. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? Bueno, entonces continuamos. Yo creo que en nuestras unidades de cuidados críticos muchas veces resuena el, el, el tema de la complejidad de que el personal de enfermería tiene que ser tan preparado, tiene que ubicar pues desde la valoración, yo creo que en todas nuestras áreas no podemos dejar de lado cómo vamos a valorar y a evaluar a nuestros pacientes. Es decir, que nosotros tuvimos una valoración, un diagnóstico, una planeación, aplicamos esos cuidados y ahora los voy a evaluar. Muchas veces dejamos de lado esta parte del proceso enfermero porque también es parte de lo que a nosotros nos compete, de lo que a nosotros nos obliga de alguna manera a hacer, nos obliga, lo digo en el sentido de que, mm, de que lo hagamos, ¿no? De que así está dictado en las normas oficiales, en las guías de práctica clínica. Ya hay guías de práctica clínica con algoritmos, incluso hay con planes de cuidado que que son de alguna manera estandarizados, ¿no? Nosotros podríamos individualizarnos y ahora pues utilizarnos de alguna manera para hacer una evaluación continua, que nuestros cuidados pues tengan de alguna manera más impacto, que estén documentados en una guía de práctica clínica, ya los podemos ir
ir individualizando. Ahora, siempre tiene que haber algún ajuste, en ejemplo, ¿no? Un ajuste de dosis, de acuerdo a la respuesta del paciente, si hay un ajuste de aminas, si hay algún ajuste de los vasopresores, entonces, o de los inotrópicos, entonces nosotros podríamos aquí, nosotros también ubicarlos. Muchas veces en las indicaciones médicas ahí hay confusión cuando tiene múltiples infusiones, cuando no identificamos que hay cierta preparación que como comentábamos con el colega, ¿no? Que hay algún horario de aplicación. Yo creo que desde las medicaciones como tan sencillas como las vemos, ¿no? Como las estatinas, que ¿por qué tendrían que administrarse en un horario específico? Porque es que estas medicaciones pues son tan infravaloradas, pero que son tan importantes en los pacientes cardiológicos, ¿ok? Ahora, monitorizar los efectos. Desde nuestra práctica que no preguntamos los antecedentes, tal vez se nos olvida preguntar las alergias, eh, todas las medicaciones, todas tienen allí la leyenda de que el paciente puede tener alguna este, reactividad a la preparación de la medicación, pero nosotros tendríamos que buscar algún signo, algún síntoma que nos dé indicio de una reacción alérgica. Ahora, estos efectos se tienen que vigilar, que monitorizar, y sobre todo los medicamentos como los vasopresores, los inotrópicos, las aminas, identificando qué efectos pueden tener. Si lo suspendemos de manera abrupta, no puede realizarse de esta manera, tiene que ser de manera escalonada, tiene que realizarse de manera paulatina, no podemos retirar una amina, no podemos retirar un vasopresor abruptamente, ¿no? Entonces, esto también es una competencia que debemos identificar en la práctica, porque si retiramos una amina, un vasopresor, retiramos la perfusión que nosotros queremos lograr, ¿no? A lo mejor hay pacientes que necesitan el traslado a un estudio, a una, a una situación que requiere extraerlos de la UCI, de ejemplo, ¿no? Una tomografía, una resonancia, algún otro estudio que necesite llevarlos a un traslado y pues en ese transcurso ocurren muchas cosas, ¿no? El paciente pues las bombas tal vez no cuentan con la suficiente batería, las bombas se desprogramaron, no pusimos el candado de la, de la bomba de infusión, porque las bombas de infusión tienen un candado ahí para que si hay alguna se oprime de manera accidental la, la, el botón de a cualquiera de del panel de los botones de la bomba de infusión, pues si se oprimen de manera accidental pueden detener la infusión, ¿no? Pueden acelerarla, pueden suspenderla o retrasarla. Entonces, estos efectos tienen que ser vigilados. En unas unidades, la enfermera responsable del paciente acude con su paciente a cierto estudio, a cierta, ejemplo, no tomografía o alguna otro tratamiento también que requiera extraerlo de la UCI, ¿no? A veces son trasladados a quirófano. eh, de allí, bueno, el área de anestesiología ya hará manejo de estos medicamentos, de las bombas cuando esté en quirófano, ¿ok? Pero pues mientras esté en la unidad de cuidados intensivos y requiera una preparación para ser trasladado, nosotros podremos ahí preparar la bomba pues con cierto candado, rotular de manera correcta como nos marca, ¿no? La normatividad, la infusión, que estos efectos pues sean vigilados de manera muy estrecha. Ahora, pacientes pues que están conscientes, que no tienen tal vez algún tipo de sedación profunda, que colaboran pues también educarlos de alguna manera, que necesitan reposo, que se pueden movilizar en sus unidades, hacerlos partícipes de su tratamiento. Eh, mm,
la manera pues rutinaria con que nos hemos conducido en la hospitalización, en la UCI, tal vez nos pueden quitar esta parte de educar al paciente, pues es parte primordial, es parte que influye también y nos corresponde como personal que tiene la actividad docente. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario, algo que quieran comentar de esta parte que les platico de estas experiencias que, bueno, que a veces se modifican de alguna manera accidental las bombas, tener nuestro registro también siempre de cómo recibimos al paciente, hay veces que hasta medio turno hacemos el registro de la sábana, cosa que es impensable, ¿no? Si son pacientes que requieren de manera horaria casi el registro de los signos vitales, de las infusiones, sobre todo cuando van a un traslado. Entonces, a cierta hora que ingresó, yo lo tenía con esta infusión de aminas, evolucionó, tal vez la movilización lo hizo más lábil para que necesitara la mayor requerimiento de aminas, de vasopresores. Entonces, esta es una parte importante y que es competencia del manejo que necesitamos como enfermeros. ¿Algo que quieran comentar, sugerir? ¿Vamos bien? ¿Vamos muy lento? ¿Vamos muy rápido? Vamos bien. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente de múltiples cirugías, ¿no? Entonces, necesitamos, aparte de la monitorización que únicamente en el traslado, si no contamos con un monitor de traslado, aparte tenemos un ventilador mecánico de traslado, tenemos las bombas, ¿no? Entonces, todo ese equipo que va a funcionar con el traslado necesita pues vigilancia. Mm, Hay unidades donde sí tiene la enfermera que es responsable de ese paciente, que acompañara al paciente al estudio, pero hay unidades donde no, donde eh, lo imposibilita por tal vez porque está en piso, eso pasa, hay pacientes que no tienen los criterios de ingreso a la UCI o que todavía no han podido ingresar a la UCI, como son las unidades de urgencias, donde tiene otros pacientes que están en estado crítico, pacientes que pues de alguna manera requieren su atención. Entonces, es aquí interesante identificar que estas unidades requieren pues este personal y que en sus protocolos establezcan que la enfermera necesita acompañar a sus pacientes, ¿ok? Para evitar ese tipo de situaciones o de eventos adversos también que pueden ocurrir, que detengan la bomba, que se oprima de manera inintencional un botón, ¿ok? Bueno, ahora, esto evoluciona también hacia los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos, pues, tenemos ahí una disyuntiva y cuando vemos los criterios de ingreso, este este es un punto de crítica, ¿no? Porque un paciente con cuidados paliativos ingresa a la UCI, pero pues así a veces ocurre. Y pacientes cardiovasculares con cuidados paliativos sí han llegado a ingresar a las unidades de cuidados cardiológicos, ¿no? A las unidades coronarias. Ahora, tendremos que hacer de igual manera un proceso de evaluación de, con el área correspondiente, ¿no? Si tenemos una clínica del dolor, una clínica de cuidados paliativos, un área, un comité, etcétera, hacer de manera colaborativa un abordaje, ¿ok? De acuerdo al nivel de complejidad, participa mucho con pacientes que son donadores, ¿no? Ahora, si aplican a los cuidados paliativos, si hay una valoración integral de la familia, de su paciente, y si hay situaciones que se puedan prevenir o tratar complicaciones que se puedan agravar de esta misma enfermedad. Es un tema pues que viene en este manual que luego les doy la referencia, es un manual de cuidados
críticos cardiológicos. Bien, este tema, de manera muy sintética, aquí se los comento. Y es tema que no nos deja, no nos abandona, la seguridad del paciente, las competencias que debemos tener como personal de enfermería, adicional si estamos o no especializados, si tenemos algún tipo de preparación de posgrado o de maestría o de especialización o de doctorado. Este tema no nos va a dejar si somos también personal becario o si somos personal de información, este tema de la seguridad del paciente. Las competencias, pues como comentaba, la prevención de infecciones, la prevención de úlceras y todos los protocolos que lleguen a nuestra unidad y nosotros podamos participar en los ciclos de mejora. La prevención de infecciones, estos pacientes, pues si son pacientes con cirugía cardiotorácica, tienen un riesgo de infección, la cirugía, pues, muchas cirugías, pues, de este tipo, pues, tienen algún tipo de circulación extracorpórea o algún tipo de tratamiento que requiere también perfusionismo, ¿no? Este tema de perfusionismo que es tan interesante, tan extenso, pero que también implica un manejo y un alto riesgo de infección, pues por la dinámica que implica en sí extraer sangre, mantenerla, procesarla y regresarla al paciente. Entonces, implica un alto riesgo de infección. La propia cirugía, si es una cirugía mayor eh, o es una cirugía, tal vez la vemos muy más simple, ¿no? Entre comillas, como un marcapasos o un cateterismo. A veces vemos un cateterismo tan rutinario cuando el personal de esas unidades pues ya está muy preparado, está tan incursionado, pero ellos identifican la, 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 la importancia de mantener pues la técnica estéril, de evitar que se contamine, los catéteres si son si son procesados de manera correcta. Entonces, todo lo que es invasivo siempre nos va a llevar un riesgo de infección, desde una zona nasogástrica, orogástrica. Ahora imaginémonos un catéter que es introducido pues desde la ingle, que es un área pues con alta carga bacteriana y que se introduce a través de la ingle, ingresa por la femoral y llega pues hasta la cavidad cardíaca. Entonces ahí tiene un alto riesgo de infección este tipo de pacientes, ¿no? Obviamente también pacientes que tienen una cirugía cardiotorácica, que son pues intervenidos con una herida quirúrgica pues mayor, ¿no? Entonces son más expuestos. Entonces, no demeritar o no subestimar el tamaño de la incisión, por decirlo así. Entonces, esta es parte primordial, decíamos, desde la higiene de manos, desde la preparación de nuestros antisépticos, la preparación del paciente, si el paciente va a requerir, si está prescrito o si no, depende del protocolo. Hay unas unidades donde ya está proscrito y ya no es viable un rasurado de vello en la región inguinal, o tal vez es recorte solo del vello, etcétera, ¿no? Entonces, si aplicamos encima de la herida un peso para evitar una hemorragia posterior al evento, entonces también ese peso nosotros aplicamos que esté alejado de una de un material que pueda tener colonización bacteriana, etcétera. ¿Ok? Entonces, este es bien importante, bien fundamental en la prevención de infecciones. Ahora, la prevención de úlceras. Nosotros podríamos decir, no, pues es que los procedimientos cardíacos, depende de la complejidad, son la duración de estos. Es sabido, es estudiado que las úlceras por presión, pues aparecen en horas, ¿no? En cuestión de no de prolongarlo hacia días, hacia muchas horas, sino en pocas horas ocurren las úlceras por presión. De acuerdo a cada institución tienen su protocolo, si hay unidades donde ya tienen sus colchones ¿cómo se llama?
sus colchones de presiones alternas o si en quirófano tienen algún soporte allí para evitar que la mesa de operaciones lesione y provoque una úlcera por presión. A veces la misma posición quirúrgica que requiere el paciente puede ocasionar una lesión. Lo vemos desde los tubos endotraqueales, ¿no? Que ya tienen lesiones en la boca y así podemos identificar las úlceras que ocurren por el oxímetro, ¿no? Entonces tendríamos que revisar muchos más estudios que ocurren por úlceras por presión en los oxímetros, ¿no? Por los dispositivos, la llave de 3 vías, tal vez del catéter, las llaves de 3 vías que son pues rígidas, que ya tendrían que estar en desuso para ser suplantados por los dispositivos libres de agujas, ¿no? Entonces, esos dispositivos tal vez que son pues más manejables, pero también no todas las instituciones los tienen, no todas las instituciones cuentan con el recurso y no todas las instituciones pues podrían gestionarlo en nuestro contexto, ¿no? Mexicano o oaxaqueño, tal vez podemos decirlo. Ahora, los protocolos de seguridad. Les comentaba las acciones esenciales, lo de la cirugía segura, el periodo perioperatorio, todo lo que ocurre a través de la preparación de un paciente, si está en ayuno, si tiene una vía aérea eh, permeable, si tiene preparados sanguíneos disponibles en banco para la cirugía, porque si son pacientes que van a requerir pues de alguna manera suplir, tener una transfusión sanguínea masiva, etcétera. Entonces, cumplir con todos los protocolos de seguridad no es solamente la ficha de identificación y su pulsera, sino es una práctica más avanzada lo que veíamos, ¿no? Entonces, también esta parte que a todos nos interesa, nos preocupa porque es constante ya en esta parte de la información que ya cuentan los pacientes, también pues, de alguna manera que son bien informados o mal informados, ¿no? Pacientes que son muy ansiosos, que investigan todos los medicamentos que le aplicamos, que por qué se los aplicamos, por qué me cambiaron el horario de mi meropenem si me tocaba a tal hora y no me la aplicaron, pues porque tenía otro medicamento antes, etcétera. Entonces, esta parte también de la competencia en el manejo de la documentación legal. Por eso es que yo recalcaba mucho esta parte de las acciones esenciales en cómo tenemos que anotar en nuestra hoja de enfermería desde una insulina, una enoxaparina, un anticoagulante, son medicamentos de alto riesgo, todos los procedimientos o lo que nos marca la norma oficial 04 que tenemos que documentar como enfermeros de nuestra gráfica de signos vitales, los procedimientos, el proceso enfermero que estamos obligados a documentarlo, pero a veces nuestros formatos no tienen la posibilidad de registrarlos como nos lo enseñan en la escuela, ¿no? Sino tenemos que hacer ciertas adaptaciones allí a nuestros formatos, a nuestro lenguaje que se supone que ya es estandarizado, pero por alguna situación pues legal, no podemos tal vez utilizar una taxonomía completa de Nanda Knocknick, ¿no? Entonces, lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? La valoración del dolor, la valoración del riesgo de úlceras, del riesgo de caídas, lo mínimo, ¿no? Y medicamentos. Entonces, en este manejo de competencias de la documentación legal, todas nuestras hojas tienen que estar pues cumplir con el estándar, ¿no? De limpias, de sin tachaduras, sin enmendaduras, cuando son revisadas en el escrutinio de un peritaje, estas situaciones vienen a demeritar o a poner más en escrutinio la práctica de enfermería cuando está de manera escrita, ¿no? Porque no ha sido una revisión que haya sido presencial de cómo ocurrieron los hechos cuando hay una situación médico-legal. Entonces, ahora hay otros temas como son las voluntades anticipadas, si el paciente cuenta o no cuenta. En nuestro país todavía está en desarrollo esta ley de la voluntad anticipada, si el paciente determinó con su procedimiento por escrito
ante notario público con el testigo si tiene su documento de voluntad anticipada, ¿ok? Hay una película muy famosa que se llama WIT, que es con Emma Thompson. Ahí tienen un tema tratando de la voluntad anticipada, cuando la paciente cae en paro pues, y deciden reanimarla, entonces la enfermera les recuerda que esta paciente tiene voluntad anticipada, que ella no desea ser reanimada. Entonces, en estos casos también nosotros todavía tenemos este tema en desarrollo, sobre todo con la ley de voluntad anticipada. La verificación de las urgencias, esta capacidad pues de determinar estas voluntades con una situación de urgencia y todas las implicaciones éticas. Ahora, no nada más éticas, sino las responsabilidades que tenemos con la familia, con la sociedad. Muchas veces delegamos esta parte pues con el personal médico, pero ¿qué pasa cuando llega el familiar directo y nos pregunta, enfermera, ¿qué opina de mi paciente? Nosotros tendremos ahí, de acuerdo al protocolo de nuestra institución, limitarnos o extendernos en la información que pudiéramos dar. Tendríamos que tener mucho cuidado en nuestro lenguaje. Recordemos que los pacientes y los familiares pues están anímicamente muy lábiles. Hay un proceso de duelo donde en el duelo está la negación y está la ira. Entonces en esta disyuntiva también nuestra parte de humanización de la UCI, podemos ahí portarnos a lo mejor fríos, tener alguna práctica pues contraria a lo que se busca en la humanización de las UCI, pero tendremos que revisarlo en nuestros comités de bioética, en nuestros protocolos de la misma institución. Hay instituciones donde no tenemos estos comités o no tenemos estos protocolos, entonces tendríamos que asesorarnos qué hacer cuando pues nos preguntan, ¿no? Entonces tal vez limitarnos o extendernos hacia lo que a nosotros como enfermeros nos compete en nuestros cuidados. Bueno, movilizamos a su paciente, le puede hablar, no puede tocar los catéteres, tiene que lavarse las manos, únicamente lo que podemos hacer, ¿no? Pero más allá del tratamiento médico, de la evolución y del pronóstico, tendremos que ser muy cuidadosos en nuestro lenguaje y en la documentación, que es una parte multidisciplinaria, ¿no? Entonces no nada más a la enfermería le compete, pero en lo que a nosotros nos compete tener esta precaución y asesorarnos. Y esta comunicación tiene que ser de manera clara no solo con los pacientes, sino con todos los participantes del equipo multidisciplinario. La documentación que esté completa. Hemos identificado tal vez en algunas situaciones que le cambian ahí el nombre del paciente, el paciente tiene alguna situación igual legal con su nombre, hasta con su identidad, que ya está pues en activo la, pues la transición del género. Ahora pues tendríamos que vigilar esta parte de la comunicación, ¿ok? Y comentábamos estas decisiones al final de la vida, hacer partícipes, sobre todo cuando son pacientes que ingresan a la UCI para trasplante o como donador de órganos. Entonces, es una situación pues un tanto delicada. Esta participación pues tiene cierta toma de decisiones, la comunicación tiene que ser clara y precisa, hacer partícipe al paciente de que ha comprendido la información, apoyarlo de manera emocional con nuestra clínica de cuidados paliativos, con el área de psicología, con de psiquiatría, depende cómo funcione nuestra unidad. Y esto es lo que les comentaba, la competencia en la donación de órganos. Sobre todo en las unidades de cuidados cardiológicos, pues hay el trasplante de corazón. Entonces, los cuidados del donante, si es un donante que sea probable o si es un donante que ya ha cumplido el protocolo de la unidad, que el familiar haya aceptado, porque se puede arrepentir en cualquier momento. O sea, no es eh, no cantamos victoria hasta que ya está en el perioperatorio del trasplante, ¿no? eh, Funciona de manera interinstitucional en muchas ocasiones. Se hace un reporte nacional, hay muchas veces que hasta la noticia circula en redes de que ocurrió una donación de órganos, etcétera. Entonces viene la lista de los donadores y, perdón, la lista de los
receptores que van a ser, que son viables y de acuerdo al protocolo de cada unidad, si ya recibieron la medicación, la información, si han tenido los tiempos de espera, las listas de espera ya han sido revisadas. Bueno, entonces es un procedimiento multidisciplinar, ¿ok? El apoyo emocional que implica a todos los involucrados y los aspectos éticos, estos pues que no puede haber fallo en esta parte de donación de órganos, sobre todo pues porque así nos lo dicta la Ley General de Salud. Entonces, para evitar ahí una situación de tráfico de órganos, tiene que cumplirse con toda la legalidad. Y en el trasplante cardíaco, estas competencias del pretrasplante, tener la preparación de toda la valoración, los cuidados preoperatorios, perioperatorios, durante el trasplante, perdón, de la conservación del órgano, este tema tan pues extenso que es el trasplante cardíaco, los cuidados post-trasplante inmediato a la sala de recuperación y a la unidad de cuidados cardiológicos y el seguimiento a largo plazo en estos pacientes pues que ya han sido receptores de un órgano para que pues cuiden ese órgano, ¿ok? Entonces también de alguna manera implica la rehabilitación cardíaca y toda pues el tratamiento que va a tener posterior a este, ¿ok? Las competencias en la monitorización hemodinámica. Ese es un tema que todavía nos falta revisar. Es un tema que yo creo que es tan extenso, tan importante, no nos, creo que no nos alcanzaría el diplomado para revisarlo, pero pues vamos a revisarlo de manera muy somera la próxima clase. Primero con lo que tenemos en todas las unidades, ¿no? Tenemos nuestro reloj con segundero, nuestro baumanómetro, etcétera. Y de ahí ya más especializado a la monitorización invasiva, todos los dispositivos, los recursos de alta tecnología que podemos encontrar eh, en, pues en una unidad de tercer nivel, tal vez, en algunas unidades de segundo nivel, tal vez sí ya lo tengan disponible, pero bueno, toda esta parte de la monitorización hemodinámica, que es un tema tan importante y tan extenso, pero pues no podríamos dejarlo de lado porque es parte primordial de lo que nosotros como enfermeros mínimamente tendríamos que valorar, ¿ok? No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Quisiera que nos pudieran comentar ahí una experiencia con sus cuidados, con sus pacientes de cuidados cardiológicos, que les interesaría que revisáramos también. ¿Qué tipo de pacientes de cuidados cardiológicos atienden en sus unidades? Como para ir sondeando. Si gustan comentarlo o escribirlo en el chat, ¿qué tipo de pacientes tienen en sus unidades que sean pacientes críticos cardiovasculares? Para ir recabando como esta información que nos va a servir para posteriores sesiones. ¿Han atendido pacientes de infarto, pacientes de taponade cardíaco? ¿O qué tipo de pacientes han tenido tal vez la experiencia o únicamente han escuchado de ellos? ¿Ok? No, pacientes con infartos, ajá. ¿Qué otro? Ajá, exacto, postrombolizados, ¿ok? ¿Qué otro tipo de pacientes?
Ok. TCE, ¿qué significa en su traumatismo craneoencefálico? Pero de cardiovasculares, marcapaso, ok. Con infarto cardíaco, insuficiencia cardíaca. Ah, ok. Traumatismo craneoencefálico, ok. Entonces casi no reciben de cardio, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Este, maestra, yo estoy en la unidad de hemodiálisis y me ha tocado recibir pacientes con infarto agudo al miocardio. Sí, o que por es un riesgo, muchos riesgos cardiovasculares que tienen los pacientes de hemodiálisis. Así es, maestra, de insuficiencia renal y sí, por lo mismo, por su enfermedad y porque manejamos corazón, efectivamente existen muchos pacientes con problemas cardíacos. Exacto. De hecho, todos los pacientes nefrópatas tienen problemas cardíacos. Sí, sí, aquí el mecanismo de compensación hemodinámica y el mecanismo de compensación cuando se hace la diferenciación de los volúmenes eh, fuera fuera del cuerpo, es decir, para extraerlos hacia la máquina de hemodiálisis, tiene pues más que ser complejos, son de mucha complejidad, mucha gravedad si un paciente pues no tiene la suficiente terapia ¿cómo se dice? De, del anticoagulante correcto, si el líquido, si ¿cómo se llama? El líquido de diálisis, el líquido o lo que están utilizando allí para para heparinizar, para prevenir alguna complicación cardiovascular, porque muchas veces vemos a los pacientes de hemodiálisis como solo renal, ¿no? Solo renal, pero no, implica un manejo hemodinámico, implica un manejo, una valoración desde el estado neurológico. Exactamente, maestra. ¿Verdad, Agripina? Sí, Sí. sí, maestra. ¿Alguna Buenas complicación? noches. ¿Alguna complicación cardiovascular que hayan tenido? Varias, sí. Desafortunadamente, como usted dice, los anticoagulantes tienen mucho que ver en este sentido. Durante el tratamiento, sí tenemos que estar con mucha vigilancia, sí, en el transcurso del pre, el trans y sobre todo el post. Y sí hemos tenido algunas dificultades en el sistema. Ujú. Sí, entonces estas alarmas que cuando marca la máquina de hemodiálisis nos hacen sudar, ¿no? Entonces, para Sí, realizar la intervención que vamos a realizar, si necesita más heparina o más, bueno, del tipo de anticoagulante que tengan a disposición de la unidad, eh, así es. el estado del paciente, si ya está muy positivo el paciente, si su estado pues lo permite. Entonces, esta es una actividad pues tan compleja, pero tan, pues al mismo tiempo tan emocionante cuando revisa de manera teórica, ¿no? Entonces Así es. ahora pues buscamos pues qué intervenciones podremos realizar. Entonces así ya como vamos sondeando qué tipo de padecimientos podríamos revisar la próxima clase para terminar esta parte de las competencias y ya adentrarnos pues a tal vez la monitorización hemodinámica que nos puede englobar a muchas áreas de estas que ustedes comentan. Dice aquí pacientes con aneurisma de aorta cerebral y aorta cerebrales. Ok, entonces no sé si tienen algún otro comentario, alguna otra aportación.
Bueno, entonces creo que por hoy sería todo, maestro Abel. No sé si tenga algún aviso, algo que compartirnos.